algunas cuestiones que aparte necesito refrescar, pero la posta es que no tuve tiempo como para decir, lo tengo así como para dar una clase. O sea, estaría bueno como ir tirando algo en común y yo les voy tirando lo que recuerdo, me parece interesante. No sé, la idea era tratar San Agustín. No sé, lo del tema de... No vimos nada encima. No, ya ni me acuerdo cómo fue la última clase de Bobadilla. No sé qué Quiero, vimos. San Agustín vimos con Bobadilla. Creo que no llegamos, creo que recién vimos la Sí, sí, sí. patrística. En esta segunda parte, después del trabajo, vimos la patrística, ¿no? Empezamos a nombrar esta cuestión de los primeros apologetas. ¿De San Agustín dio algo? No, yo ni me acuerdo, boludo. Sí, Creo sí, que sí, sí, llegamos algo a dio, algo. Plotino, que era la teoría del uno. Dio pequeñas Sí, algo dio de San Agustín. conceptos de San Agustín al principio de la cursada No me acuerdo y algunos un carajo yo tampoco, pero algo dio. Sí, me acuerdo que... si les parece, podemos retomar un poco Plotino, hablar un poco de Plotino y después mecharlo con San Agustín. De que, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo la tesina y posta es re importante San Agustín. ¿Me escuchan? Ahí sí, justo mutió Emi y se te escucha Ah, mejor. Creo que lo estaba opacando Emi, no sé por qué. dale. Podemos tirar esa, ¿les parece? Sí, sí. Eh, porque San Agustín es un tipo que realmente es un adelantado. O sea, yo no soy ni cristiano, ni mucho menos, pero el tipo toca temas que va a después retomar Heidegger, que va a contraponer Nietzsche, o sea, no, no es un nabo, por así decirlo. Eh, a ver, Plotino, ¿qué hace? Agarra la teoría de Platón y más o menos la adapta al cristianismo, ¿no? San Agustín logra superar eso. Eh, es bastante copado para mi gusto. Eh, y la aposta es de que en general, y esto es bastante choto lo que les voy a decir, pero bueno, nosotros en el Estado vamos a poder laburar en sexto nada más. En cambio, hay muchas escuelas privadas en el que hay filosofía durante todo el secundario. Y la aposta es de que en general la mayoría de los profesores de filosofía, habiendo solo un año en el Estado, son como dinosaurios. Y vamos a tener que arrancar en el privado. Y hay muchas escuelas privadas cristianas. Y San Agustín es obligado. Así que nada, creo que más allá de darles como este desolador panorama, como que digo, está bueno y nos va a servir. Y les va a servir para el final, que el tipo, aunque tenga dos clases más, lo va a dar en dos clases. Pero podemos como Bueno, arrancar de Lotino, o si no, o si tienen otras dudas, lo anterior me parece medio pelotudo, no sé. O sea, porque en general el tipo filósofo hasta ahora no dio. no, No. dio bueno, algo de platino. Más cuestiones históricas, ¿no? Claro. Claro, ya las retomamos, digamos, ya, digamos, las tenemos claras por el trabajo que hicimos, así que sí, está bien, arranquemos con los filósofos. Creo yo, no sé, de que capaz que yo les puedo llegar a tirar un par de líneas de San Agustín y en el momento que el tipo de como esas clases que lee del texto, capaz que más o menos como nada, la podemos como ir agarrando. Sí, Claro, en Plotino es contemporáneo, San Agustín o es antes. No, Platino está. es antes. Antes. Ah, bueno, Eh, si podés hacer un repaso de Plotino, a mí me vendría bien. Hay una línea de tiempo en uno de los textos, no sé si es el de Fraile o uno de esos, de que aparecen como los neoplatónicos, los filósofos judíos, los filósofos islámicos, los filósofos Ah, sí, 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 sí. Plotino,
creo, del siglo III, siglo IV. Es como ese pensamiento que quedó de Platón y la academia. Es más, muchos filósofos leen a Plotino y creen de que es Platón mismo también por esa confusión de nombre, ¿no? Eh, que es medio parecido. Hay muchos autores que nunca leyeron a Platón y que cuando hablan del platonismo están hablando de Plotino. Bueno, yo voy igual como tocando de acá. ¿Se acuerdan algo ustedes de Ploti? Creo que él estaba empezando a hablar de la teoría del uno. Ajá. Y lo que me acuerdo era que él trataba de como que de remontar esta cuestión de los comienzos, ¿no? De cómo se creó todo. Como que al ser neoplatónico trata de reivindicar algo de Platón que se estaba muriendo, pero en realidad como que vuelve a emerger, no sé qué, no me acuerdo ahora porque acá no tengo las anotaciones. Pero es más, trata de decir como que el uno es una especie de ente creadora que crea no por amor como es el Dios cristiano, sino por necesidad, porque su propia naturaleza tiene que crear para que se pueda diferenciar, para que se pueda resplandecer más. Eso es lo que me voy acordando ahora. Bueno, va bien eso, está bueno. Yo tengo una diferencia de Plotino con San Agustín, que dice que, bueno, Plotino pone a lo uno como que no emana por su voluntad, como decía Jorge, sino que en cambio San Agustín dice que Dios crea de la nada, o sea que por su misma voluntad lo está Exacto. creando. Ahí Es, después, esa oposición que parece medio... A mí lo que me pasaba tal vez era de que cuando uno escucha la cuestión de Dios y todo eso, y esto es un tema personal mío de que capaz que a ustedes les puede llegar a pasar, me pasaba mucho en el secundario y en las primeras carreras universitarias que intenté. Yo creía que la filosofía medieval en realidad era como la justificación, que un poco sí es así, ¿no? Pero la justificación de la no existencia de Dios. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, vamos a tratar de justificar a ver cómo podemos legitimar a este Dios. Y en general está bueno como salirse de la mirada actual que tal vez podemos tener sobre la iglesia y sobre la cristiandad, ¿no? Y toda esa cosa, y ponernos como en ese lugar de la Edad Media. No sé, es tal vez como una cuestión propia que puedo llegar a... O sea, no ningunear, por ejemplo, las pruebas de la existencia de Dios de San Anselmo, por ejemplo. El tipo era algo que nos parece tan pelotudo, pero que el chabón le llevó un juego. O sea, igual por algo lo estamos leyendo ahora, ¿no? Pero cuando San Anselmo trata de... ¿Ya vieron San Anselmo? No me acuerdo. yo leí la carta que hizo para probar la existencia de Dios, Sí. pero no la vi. Bueno, son pruebas que supuestamente de la existencia de Dios. Tipo, no hay nada más perfecto de lo que puede ser pensado. Entonces, bueno, volvese por el estilo. A lo que voy es que cuando nos tenemos que posicionar en lo importante que era en este momento la cuestión de Dios, que va a seguir hasta la modernidad. Spinoza, Leibniz, todos van a hablar de Dios. O sea, no. La idea de Dios es súper filosófica. No sé, eso es como una cosa así que les puedo decir yo de mi escasa carrera, ¿no? De pararse en lo poco y no porque tal vez a la sociedad actual le parezca algo, o para nosotros mismos nos parezcan cuestiones que ya vienen, bueno, pero mirá las cruzadas, ¿qué pasó? Nada, no le demos bola a eso. Vamos, pasemos directamente. Bueno, como le decía antes, Plotino vive en el siglo III. Pero, La, para, sí, quería, sí. con lo que dijiste, entonces sería también que participaría este Dios como algo universal y por eso entran los problemas universales que tratan toda la Edad Media, o nada que ver. No sé si hablar del problema universal, porque en realidad la cuestión de universo como tal no sé si existía. Sí, Dios era, que ahora vamos a verlo, Dios es la idea perfecta, platónicamente hablando.
¿Se entiende? Entonces, al no haber nada más perfecto que Dios, el pensamiento humano también va a carecer como de cierta, va a carecer de todo para poder llegar a esa idea perfecta. O sea, pensemos en las ideas platónicas, de que en realidad este neoplatonismo se basa en eso, de Plotino. El- el- la idea de Dios es la idea, o sea, es más importante que la belleza, que la inteligencia, y el ser humano es una porquería, está hecho imagen y semejanza, pero bueno, igual depende del filósofo, va a cambiar esa idea, pero sigue siendo una apariencia, platónicamente hablando. Sí, yo Así que lo pienso en realidad lo pienso como una continuidad a esta cuestión del arjé que se veía en la griega y tratar de explicar un poco de dónde viene el ser humano y toda creación, ¿no? Ver un poco todo. Parece que por eso se habla mucho de Plotino, por eso se habla de continuidad de esta cuestión platónica, esta cosa de remontar a la dualidad que tenía Platón en Plotino. Me parece que viene eso, yo lo pienso de esa manera como para tratar de entenderlo, ¿no? Como al principio siempre el problema, no es que siempre fue el problema ese, pero como tratar de explicar el arjé es un problema que siempre estuvo ahí y es ahora como que evolucionó o se fue transformando en esto. Primero en el eh, uno y después en un Dios creador para tratar de darle sentido a la creación. Sí, claro. yo, si bien está bueno lo que decís, yo a lo que iba era de que, por ejemplo, cuando Parménides escribe el poema, no quería como detenerme mucho en esto, pero si gusta, joya, metámosle. Cuando Parménides escribe el poema, ¿se acuerdan el poema de Parménides? Sí. Lo que primero, lo que inaugura el poema es la cuestión de las musas. Cuando Heráclito, que era un tipo tan oscuro y tan, ¿no? que le asqueaba todo también hace uso de ciertas nociones del pensamiento mágico. Sócrates con el oráculo de Delfos lo mismo. Entonces, digamos que tal vez a nosotros nos parezca la filosofía griega como una cuestión desligada del ámbito metafísico, pero cristiano, metafísico no, del plano religioso, es porque tal vez estamos muy atravesados por el cristianismo y no entendemos la trascendencia que ellos le daban a la cuestión religiosa. O sea, la cuestión religiosa estaba a full en el sistema de los antiguos griegos. No soy, y Sócrates, de que era como la antítesis de eso, y Platón, lo mismo. Entonces, si bien Plotino es el nexo, en general la filosofía nunca estuvo alejada del pensamiento religioso dogmático. ¿Por qué? Porque era el pensamiento que tal vez hegemonizaba la época. Y si no lo hacía como Giordano Bruno o como otros autores medievales para que no los quemen en la hoguera, lo hacían porque tal vez tenían que discutirlo. Cuando Marx hace la crítica de la religión, está hablando de religión. O sea, a lo que voy es de que hay un contexto, un caldo de cultivo en el cual es jodido escaparse. Que acá hay una institución que tapa el transformo de la cuestión. Sí, mirá, Bien. Descartes, a eso voy, de que es jodido como despegarse. Y tenemos que tratar de, más que despegarnos, de comprender el momento histórico en el cual van sucediendo las cuestiones. Eh, creo yo, para entender la filosofía medieval es súper necesario. Y si yo fuera medievalista, esto que duré 20 minutos en decirlo, lo diría en 2 frases. Pero nada, soy un pelele. Así que no sé cómo decirlo, pero ojalá que lo hayan entendido. Sí, mira, acá yo Sí, creo que sí, sí se se entendió. entendió. Eh, yo creo que acá cuando el profe empezó, tengo algunas anotaciones de Plotino, dice como que parece que lo que trata em, como que trata de traer de nuevo hasta el mundo de las ideas, esta teoría del mundo de las ideas de Platón, un poco se vio como un poco sacada de lado por Aristóteles, ¿no? ¿Puede ser? Sí, un poco eso. A full. También lo que sucede es de que, acordate de que cuando se cierra la academia, de que es como ¿se acuerdan de que la academia estaba en el sur de Italia?
de que era como esa necesidad que tenía Platón de seguir con su ideario político, pero aplicarlo directamente a una política contextual que no le sale. Cuando muere Platón pasa, no sé, a qué un sobrino, no me acuerdo, y se rompe la cuestión del tercer momento, o sea, de la dialéctica, y se vuelve como a la cuestión de las ideas. Bueno, ahí se cierra la academia y se da por terminada, en general se pone ese hito como que se acaba la filosofía antigua. Entonces, eso que les decía antes, San Agustín también, cuando lee los textos, cuando habla de los textos platónicos, es porque está refiriendo a la obra de Plotino, la Eneas. O sea, Plotino yo lo tengo como un neoplatónico. Es un neoplatónico. Pero como para hacer eso de la conexión entre San Agustín y Plotino. O sea, cuando San Agustín habla de Platón, cuando San Agustín toma el pensamiento platónico, lo hace a partir de Plotino, no a partir de la República, del banquete. ¿Por qué? ¿Porque no lo leyó a Platón? ¿O porque los textos no estaban... La cuestión de la traducción no era como nosotros. La iglesia tenía un poder en donde se traducía del latino, del griego, primero lo que se hallaba y después lo que convenía. San Agustín está en un momento de apogeo del poder de la iglesia. ¿Qué sería apogeo? Ya la iglesia era, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la comunidad de San Pablo? En la reunión anterior, de que la iglesia era una secta de 10 tipos, la iglesia cristiana, en un estado que era judío. Ahora no, en la época de San Agustín, el mundo es cristiano ya. Entonces ya tiene el poder por sobre la información que circula, si conviene, si no conviene. En general, la iglesia se va como a tirar más para... Siempre está con la dualidad Santo Tomás y San Agustín, a ver qué conocimiento filosófico era el apropiado para la iglesia. Pero para un montón de cosas y que tienen que ver con la teoría del conocimiento, va para el lado de Tomás, que venía de la cuestión aristotélica. Así que ya era como medio no, súper selectivo. No se tenía el acceso que hoy tenemos, o que, por ejemplo, en la modernidad se tenía la traducción de los textos. Es muy complicado. Sí, sería como ya meternos en una cuestión muy histórica, pero... No, pero está bueno, a mí me sirve tenerlo presente eso. O sea, vos decís que cuando San Agustín escribió, qué sé yo, la iglesia tenía otro poder, o sea, un poder porque estaba el cristianismo presente. Y cuando Plotino escribía, no. No, Plotino escribe en el siglo III. El siglo III después de Cristo. Pensemos de que cuando hablamos de San Pedro, de Pablo, de la Nueva Alianza, estamos en el siglo II. ¿Se entiende? Sí, está, perfecto. ¿Y San Agustín? Estaba buscando eso. Yo creo que San Agustín lo tengo como asociado al descubrimiento de América un poco antes, pero no me acuerdo. Ya lo googleamos. Yo tengo acá que nació en el siglo IV, 354. No, flashea full. Sería en el siglo IV entonces, es un siglo después. Yo tengo acá, sí, que nació y que, bueno, viene de la romana. Pasa que él muere, yo no sé dónde había leído que él muere. Bueno, no voy a decir boludeces. Sí, nació ahí en el siglo IV. Después se las dije yo recién, boludo, así que sentiste libre. No, porque en una parte hablaba que San Agustín muere cuando recién empieza la expansión del imperio, algo así, y que después, cuando una vez que se está conformándose el cristianismo como tal, gracias al imperio romano y todo eso, como que toma las ideas. Ahí estoy teniendo un quilombo de tiempo terrible, por eso no quiero hablar, porque había como una especie de que después retoman las ideas de San Agustín. Me parece que toman pues, no en el momento. Pasa algún tiempito, tengo entendido. Lo toman. Pensemos que ningún autor es como profeta de su tiempo, por así decirlo.
a lo que voy es de que, más allá de que de la cuestión, por así decirlo, del caldo político, la cuestión de, primero, quién se quedaba con las obras. Por ejemplo, imagínense ahora, ¿no? Jorge es un filósofo de la zamputa, o un escritor de la zamputa, pero no se anima a publicar. Y dejó abajo del colchón un montón de textos. No sé, dentro de 200 años se vende todo eso y viene un nieto, bisnieto de Jorge y dice, che, pero eso está bueno, se puede hacer guita, ¿entendés? Con esto. Entonces, a lo que voy es de que tuvieron que pasar, no sé, 200 años en esto que le puede pasar a cualquier autor acá en el momento. Digo, antes tenía que ser traducido del griego al latín y después, no sé, Platón escribe, no sé, pergamino, es una cuestión como muy compleja de llevar un conocimiento a otro. Lo mismo pasa con Boecio, con Aristóteles, o sea, pongámonos en cuestión de que si se escribió un libro, y podían pasar 500 años a una cuestión de pensamiento, para que se publique, digamos, para que se traduzca, para que se ordene. Por ejemplo, hay muchos fragmentos de los presocráticos que, ¿por qué ¿por qué los conocemos hoy? Y porque tal vez estuvieron en obras de otros filósofos menores que como entraron a nuestro tiempo por esas obras, porque tal vez las obras de Heráclito, nunca se encontró el libro, Heráclito, libro, ¿no? Lo mismo el poema de Parménides sí subsistió en su mayoría. Pero a eso voy, que caigamos en cómo era la transmisión de conocimiento de un tiempo a otro en esa época. Claro, claro. Claro. ¿Y a Filón a dónde lo meto acá? ¿A quién? A Filón de Alejandría. No sé, yo qué sé. Bueno, ¿Habló de algo de Filón? creo que sí. ¿Habló? A ver, ahora busco. Bueno, no, por ahí es una pregunta de marea. Déjenla de lado. No, está bien, boludo, pero capaz que cambió el plan, ¿no? Ah, sí, habló algo de Filón. Pero dijo algo así nomás. Va, tengo anotado yo. Filón Propone un está, esquema. Filón está en el último texto que mandó, no me acuerdo, ¿Garrido era? Sí. Ah, pero no creo, en general nunca le dio bola a eso, ¿no? A menos que haya cambiado algo, nunca le dio como mucha pelota a Filón. Dijo que fue retomado por la filosofía cristiana. Propone un esquema metafísico en donde invierte el mito de Platón. Platón pone una figura de un semidios, arquitecto que ordena el mundo. Eso es lo único que tengo anotado. Bueno, no sé. Sí, es lo que aparece en la Wikipedia. Capaz que lo sacó de ahí, ¿no? Seguro, boludo. Qué trucho. Qué ganas de Sí, dar clase. eso, boludo, no sé. Pero no sé, no le daría mucha bola por ahora. Me parece que en general él siempre toma cuatro filósofos: San Anselmo, Plotino, Pseudo Dionisio y San Agustín. A Santo Tomás no llega nunca. Yo me centraría en esos cuatro. Bueno, Eh, no sé. siguiendo a ver, te tiro algo para disparar, empezar con Plotino. De lo que tengo. Como que él, al hablar del plano intangible, él como que quiere sistematizar esta dualidad, lo que tengo anotado yo, y empieza diciendo que la realidad tiene que tener una unidad que le dé sentido, Exacto, sí. ¿no? Él dice como que esta multiplicidad de seres tiene que nacer de una unidad, ¿no? Para ver de dónde sale el uno, ¿no? Esta cuestión llamada lo uno.
Entonces, la multiplicidad de seres tiene que nacer de una unidad. Eso es El, muy el punto heráclito. sensible, como decís vos, hay una multiplicidad. Claro, Entonces, esa multiplicidad necesariamente tiene que existir lo uno, la unidad. claro. Y al pensar esa unidad, yo puedo también pensar dentro de esa unidad la unidad máxima de la unidad, por así decirlo. Eso uno, como bien decías antes vos, emana. ¿Sí? ¿Por qué emana? Porque si lo haría por voluntad propia, o por amor, como diría San Agustín más adelante, lo uno estaría demostrando así una no total perfección. ¿Se entiende? Porque, a ver, si yo hago algo, ¿no? Por ejemplo, por necesidad, lo que estaría haciendo es demostrar de que no soy perfecto. Entonces, el uno lo estaría haciendo por emanación, digamos, por una cuestión, ¿se entiende cuando digo emanación? Es como cuando prendes el fuego y sale humo. Sí, lo hace porque su naturaleza lo... Claro. Es necesario, es por naturaleza. Eso es súper, eso tal vez es el núcleo, el uno de Plotino es el núcleo del pensamiento de este muchacho. Entonces, la cuestión de la emanación del uno, o sea, ¿por qué crea Dios? Sería la pregunta que después va a llevar a... Porque la posta de Plotino, ¿qué viene a hacer? Viene a ser como una necesaria transición entre el platonismo o el neoplatonismo y el cristianismo. O sea, viene San Agustín, lee esto y digo, claro, acá con esto es Dios. O sea, se entiende a lo que voy. O sea, ¿Dios qué hace? Y crea por necesidad, porque así debe ser, está emanando las cosas. O sea, si bien él no habla de, o no me acuerdo si habla de Dios, bueno, no importa, si bien puede o no hablar de Dios, ese uno tranquilamente podría ser Dios, ¿se entiende? Claro, sí, tiene No, muchas características. se va anticipando o va marcando una, no sé, una escalación o una cuestión necesaria para la llegada del cristianismo. Lo que a mí me mareó un montón es el tema de la hipostasis, algo así. Eso, Ahí vamos a no llegar entendí nada yo. Sí, es medio choto esa parte. Bueno, lo de la emanación entonces es todo lo contrario, o sea, no crea de la nada. Porque si crearía de la nada estaría entonces emanando, estaría haciendo cosas de que no respondan a esa cuestión natural. O sea, la idea es que lo uno crearía por una cuestión propia, de una cuestión propia y necesaria. Me estoy tratando de entender la letra para un toque. No, pero está bien, ahí entendí. Entonces es por eso que dice que crea por emanación. Acá está, ahí te traduje. Crea por acciones necesarias, no por deseo, ya que si lo deseara, lo necesitaría. Cuestión que delataría imperfección. ¿Se entiende a lo que voy ahora? Ahora se entiende más, me parece. Y si pasa eso, no es perfecto. Claro, si necesita algo, si es una acción necesaria es porque necesita algo. Necesita hacer algo. No es completo. Hay un no ser que necesita para ser del todo. Entonces, no es perfecto. No, él va en contra de eso. Ese uno que emana tiene que emanar por una cuestión necesaria. Hay otra palabra que no me voy a acordar, pero recuerden que el uno es necesariamente perfecto. ¿Vamos bien? ¿Cómo habías dicho? El Dios, o sea, si lo necesita, o sea, el Dios lo Claro. crea por voluntad, ¿no? Crea por voluntad. Y si es Vamos a hablar de uno. Me lo digo a mí mismo también. Hablemos de uno, no de Dios, por las dudas.
para no marearnos. Plotino habla del uno, así nos queda como para el final. Seguí, Jorge. Sí, habla del uno. Bueno, ya sabemos más o menos de dónde viene esta idea. Lo del tema del pensamiento dice, si yo pienso es como, el pensamiento es realidad, porque, o sea, presupone que uno cuando piensa tiene que ver con la realidad. Dice que los seres tienen inteligencia, esto implica que un orden superior se los da. También eso creo que tiene que ver con lo uno también. Claro, hay una cuestión de que como ese ser emana, también emanaría lo propio del ser humano, que sería como una cuestión medio aristotélica ahí ya. Hay una necesidad del pensamiento, como decís vos. En realidad también responde a esa época, ¿no? Porque, claro, yo lo de Aristóteles, vos fíjate, justo dijiste eso. Dice, todo movimiento se presupone un fin. Entonces ahí viene lo aristotélico, que es la causa final de Aristóteles. Un fin que ordena. sí, va por ahí. Bueno, después el quilombo, que como dicen ustedes, son las tres hipóstasis, ¿no? Que serían, como primero las enumeramos, ¿no? Entelequia, ente y existencia. Yo por acá las tengo que tener hermosamente descritas, no como esta asquerosidad que tengo acá. Acá está. Hablábamos volvamos entonces como a la cuestión del uno, ¿no? El uno se basta a sí mismo, digamos. No necesita nada más. Su único acto, digamos, porque pensemos, si algo se mueve, si algo deja de estar en reposo, está moviéndose hacia algo, digamos, le falta algo, uno se mueve por necesariedad, pero si te mueves necesariamente, ya no sos perfecto. El único acto que hace este uno es intuirse a sí mismo. Como dije, se basta a sí mismo, no se mueve, porque si se moviera sería imperfecto. Este intuirse sería un acto inmediato. ¿Por qué? Porque en el pensar, si él pensaría, ya habría movimiento. O sea, el uno ni siquiera se piensa, porque es tan perfecto que no le hace falta pensar, se intuye. O sea, ese intuirse es como que él se sabe a sí mismo, digamos. Se admira. Se sabe. Por ejemplo, Descartes duda de todo hasta llegar a su propio... ¿Se piensa a sí mismo o no? No, pensarse no es pensar. ¿Por qué? Porque pensar implicaría que le falta algo. Hay una diferencia entre pensarse e intuirse. O sea, la intuición es un pensamiento tal vez como más vago. O sea, uno... Pero no, estaba tratando de usar la palabra intuición que tenemos nosotros. Digamos que se sabe a sí mismo. O sea, Descartes que hace todo un quilombo para poder no dudar de sí mismo por sus pensamientos. ¿Se entiende? No, este muchacho ya se sabe, no hace falta que dude. Yo no tengo que dudar de nada, no tengo que pensarme. Yo soy yo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Y por qué yo tengo anotado acá que dice que lo uno excede a la razón? Tal vez por eso el pensamiento, porque es más que la razón. Claro, porque no necesita pensarse. Claro, ya lo sabe todo, por así decirlo. Es más que la razón. Ah, Bueno, como dije, no se movía. De lo uno, que se intuye a sí mismo, que es perfecto, se emana el intelecto. Ya tenemos un segundo eslabón en la cadena, ¿no? Me tengo que seguir, para que me sigo traduciendo.
Perfecto. Tenemos que en esta cuestión no caer en la idea del ser, porque el uno no sería el ser que emana, digamos. O sea, y tampoco sería ser porque emana. Es decir, si la misión de ese uno sería emanar el intelecto, ya tiene una misión, ya cagó, ya no deja de ser uno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque deja de ser perfecto. Entonces, si es ser, tiene un no ser. Entonces ya no es que emana al intelecto porque por ser. O sea, ni siquiera es. Como dijimos antes, se intuye. O sea, está más allá del intelecto y también está más allá del ser. ¿Se entiende? Está más allá de la razón y más allá del ser mismo. Entonces, ¿por qué lo emana el intelecto? No entendí esa parte. Sí, ahí deberíamos llegar en breve. Ok. Pero quería como quedarme como en ese acto de emanación del intelecto. Y esto tiene que ver un poco con eso que decía Jorge antes de la necesariedad del pensamiento. Entonces, ese comprender lo uno que va a realizar el intelecto que ahora vamos a meternos, no sería un acto racional. Para comprender lo uno, no desde un acto racional, sino desde el éxtasis. El éxtasis es el salto al revés. Si antes decíamos que el uno emana al intelecto, el intelecto conoce el uno no por razón, no por una cuestión racional, sino como un éxtasis. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ese irse fuera de sí sería el éxtasis. Como algo que lo supera, digamos, algo así. Claro, sería una experiencia profunda que tiene el intelecto para poder llegar a ese uno. Pero ¿por qué no puede llegar por vía racional? Porque si no, estaríamos en el esquema platónico creyendo de que hay el esquema platónico medio siempre, el Platón medio. En Plotino siempre es el esquema de las ideas, como era. Sería de que ese intelecto puede llegar a conjugar el mundo de las ideas, o sea, lo puede llegar a unir mediante la razón. No, las bolas. Solamente es un salto desde el éxtasis. Piensen más adelante lo que va a ser, cómo uno llega a Dios. Mediante la fe, no mediante la razón. Es un acto que no nace desde lo intelectual, sino desde unirse fuera de sí. O sea, yo tengo una experiencia sagrada, lo que sea, ¿cómo uno puede concebir a Dios? En el momento actual, ¿eh? O sea, el que me dice, no, mirá, yo tengo la prueba de la existencia, Dios es... Y no sé si alguien le va a creer. O sea, uno se conecta con Dios no por razón, sino por fe. Acá el muchacho este dice de que no es ni razón ni fe, porque no existía la palabra fe todavía, porque no estaba el cristianismo como tal, sino es mediante el éxtasis. Es un salto del intelecto hacia lo uno. Vamos hasta acá, es bastante confuso. Sí. Sí, yo entiendo, pero no me queda muy en claro la palabra éxtasis. O sea, no es muy relevante eso. Pero pará, busquemos la actitud. Tiene algo, ¿Cómo? tiene algo que ver con lo que vimos con el concepto de epimelia, o nada que ver. No me acuerdo. Con este de ¿Cuál es? conocerse a uno mismo y a través de esto, de esa autoconciencia, poder llegar a un universal, por así decirlo. Va por ahí, pero mira, no sabía que venía de Tertuliano, que era uno de los apologetas, ¿se acuerdan? Dice, la palabra éxtasis nos viene del latín tardío
Éxtasis, que primero apareció en Tertuliano, que será el de Justino y Tertuliano de los apologetas, tal vez. ¿Lo vieron eso? Sí. Sí, Sí, algo algo vi. Está muy zarpado hoy. El, con el valor de alucinación y pasmo del espíritu aparecen Hipócrates y Aristóteles y luego los neoplatónicos de tendencia mística para trasladarse a la literatura cristiana. La palabra se forma con el prefijo griego ek, de desde, de un interior en un exterior. O sea, sería lo que en latín sería ex, ¿no? Ahí está. Mirá, lo dije y después apareció en el texto, me siento re inteligente. Y se forma sobre la raíz sta, del verbo griego histemi, poner en pie, colocar, desplazarse. Este ver, o sea, a lo que va es que se traslada de un interior a un exterior, que sería el ex, y el sta tiene que ver en el lugar donde está. Entonces es un movimiento ascendente, o sea, o por lo menos de dentro hacia afuera, del sujeto, digamos. De ahí viene la palabra excitarse, del éxtasis. De ahí viene la palabra extraño. Viene, es algo por fuera de uno. ¿Se entiende? Ok. Ahora sí, cuando el profe la otra vez lo nombró, yo digo, ¿qué? La verdad que no había agarrado nada, ¿eh? Ahora voy también caminando. O sea, pensá que, por ejemplo, tiene que ver con. Hay un autor que se llama Ortega y Gasset que hablaba de. Ay, ¿de qué hablaba? Ay, me estoy volviendo loco. No me acuerdo. Se me olvidó. Ah, me da mucha bronca. Me dan ganas de ir a buscarlo. Ya me va a venir. Tiene que ver con un movimiento que no es de pensamiento, o sea, hablemos directamente para Plotino, que no es de pensamiento, sino que es un movimiento que se genera por estar por fuera de sí mismo, en una situación especial, en una situación trascendente, que no se da mediante la razón, que se da mediante otro tipo de conocimiento, entre comillas. Por eso pongo el ejemplo de la fe. ¿Vos cómo haces para creer en Dios? Mediante la fe. No es un movimiento racional. Es un movimiento que va desde dentro hacia afuera. Todo el mundo te dice, no, la fe es algo interior. Vos creés en lo profundo de tu corazón. ¿Pero en qué crees? En algo que está por fuera. Entonces es un movimiento de adentro hacia afuera. ¿Es un sentimiento, digamos, o nada que ver? Yo no me animaría porque no lo sé. Yo diría que es un movimiento de éxtasis, nada más. Bueno, listo, listo. ¿Sabés lo que pasa? Capaz que tendríamos como que meternos mucho en la obra de Plotino. No tengo idea. Claro, sí, sí. Bueno, Che, seguimos, che. José, a ver, para entender un poco, estas hipóstasis, ¿se dice? Sí. Yo tengo como 4 grados de emanación del uno. Claro. Bueno, el primero que es el que estabas hablando vos, dice, emana el intelecto, o el intelecto, ¿no? Como El imagen primero de es el. el uno, sí, exacto. Eh, el intelecto dice, como imagen del uno, ¿no? El intelecto, pero hay degradación del ser. Yo puse que se piensa a sí mismo y después entre paréntesis puse lo que vos dijiste, que se sabe a sí mismo. Y Claro. después ahí el profe empezó a hablar de divergencia. ¿Cómo? Se intuye, para mí es como más acertada, Jorge. Si queremos ser como puntilloso. ¿Se intuye? Sí. Y después el profe es como que empezó a hablar de divergencia, convergencia, ¿no? Como que el intelecto que emana del uno, dice, es objeto al pensar en otro y a pensar a sí mismo. O sea, el intelecto se piensa a sí mismo y piensa en un otro externo, ¿no? Y contempla al uno con acción pasiva y activa, porque lo busca admirar
y lo admira en forma pasiva. ¿Estoy errándole asquerosamente? No, yo creo que no. Yo creo que no, pero tal vez un resumen muy apretado de la segunda hipóstasis y podemos como hacerlo, desglosarlo un poquito, creo. Eso de lo que hablaba Jorge, de lo uno de la unidad a la pluricidad, sería como esto que estás diciendo de la éxtasis o nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Ustedes piénsenlo como una pirámide. El uno está Ah, arriba de la pirámide. Es una pirámide, una punta de una pirámide inalcanzable. Después de ese uno hay intelecto. En general, hay muchos seres que son que tienen inteligibilidad. ¿Se entiende a lo que voy? Esas hipóstasis del uno es también la forma, la explicación de la forma en lo cual este uno crea, no sería la palabra crea, pero serían las formas de creación del uno, usando la palabra mal la palabra creación. ¿Se entiende? Y también es una forma jerárquica, neoaristotélica, por así decirlo, en la cual también está dividido, subdividido ese mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo había notado algo así, muy parecido a eso. Pero vos surgen dudas. A mí me no, pasa, Yo trato de entenderlo y espero no errarle. Pero creo que hasta ahora voy entendiendo bien. Creo que lo que trata de explicar estas hipóstasis es como la naturaleza del uno y por qué emana lo que emana y tratar de explicar por qué el uno es un ser perfecto, todas esas características que tiene, ¿no? Perfecto. Sí. Pensemos de que en el platonismo medio está en una misma teoría eh, enroscado lo político, lo gnoseológico, o sea, cómo se conoce, lo moral, digamos, uno puede explicar, se explica todo desde la teoría de las ideas. Acá pasa exactamente lo mismo. Sería la teoría de las ideas para que estamos hablando. a mí me pasa como que es re abstracto, digamos, tengo que bajar un poco a la realidad todo, porque si no agarro conceptos re aislados, ¿viste? Y no termino de entender el porqué de todo esto. Y ahí se me complica más. Te reentiendo, sí, te reentiendo. Porque nos pasa, nos repasa. Bueno, seguimos con el intelecto. Sí. Sí, Bueno, como dijimos, el intelecto es la segunda hipóstasis. eh, y como dije antes, es una absoluta inteligibilidad. Hay múltiples seres inteligibles. ¿Por qué? Porque hay una unidad inteligible, que es el intelecto. ¿Se entiende? El intelecto sería la idea de inteligencia, por así decirlo. No lo digan así, sería como para que lo podamos comprender. ¿Estamos? sí, se entiende. O sea, hay muchos seres inteligibles, hay muchos seres inteligentes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una unidad inteligible. Esa es la teoría de Plotino siempre. Hay muchos porque hay uno. Claro. El intelecto entonces sería acto puro por esa inteligencia única que posee. El acto sería el acto del pensar. Tiene que hacer una acción que no denote un rasgo de imperfección. Entonces el intelecto sí se piensa a sí mismo. Esa acción es un movimiento, como dijimos antes. La emanación, perdón, el intuirse a sí mismo no es un movimiento. El pensarse a sí mismo del intelecto sí es un movimiento. Eh,
hay movimiento, hay una multiplicidad, porque se puede pensar a sí mismo, hay un doblez. El intelecto, entonces, se convierte en sujeto por poder pensar, y en objeto a la vez porque se piensa. ¿Sí? ¿Por qué tengo ya notado degradación del ser? En realidad, esta escala de hipóstasis es una degradación, va del ser más grande, de la forma pura, digamos, de la escala superior jerárquica, va degradándose. Entonces sería una escala degradatoria. El primer paso sería lo uno. Y menos perfecto que el uno va a ser el intelecto. ¿Por qué decir que es la segunda hipóstasis? El intelecto, ¿cuál sería? La primera sería, perdón, es una El uno. pregunta muy boluda. ¿El uno? Ah, por ahí. Como puse, entonces está bien, está bien. Vayamos, recapitulemos. Lo uno se intuye a sí mismo. Es perfecto, no se mueve, no se puede mover. ¿Cómo se comunica con la segunda hipóstasis, que es el intelecto? Mediante la emanación. Bajemos una flechita, ¿no? Como para abajo. Mediante la emanación. La emanación es no es una acción, es una cosa necesaria. A su vez, ¿cómo se comunica el intelecto con lo uno? Mediante el éxtasis. Éxtasis. Perfecto. El intelecto no se intuye a sí mismo, se piensa a sí mismo. Incluye todos los seres inteligibles que pueden pensarse a sí mismos. Piensa es sujeto y se piensa es objeto. Claro, acto y forma. Entonces, en este doblez ya es importante para Plotino. ¿Por qué? Doblez digo porque es sujeto-objeto. Ya hay dos. ¿Se entiende? Ya hay cantidad en el intelecto. Sí, sí, ahí entendí. Ahí la casé. ¿Podés repetir eso? Me dispersé. De que en el intelecto, como el intelecto es sujeto del pensar, porque piensa, y es objeto, a su vez, de ese pensar, porque se piensa, ya hay un doblez. Ya sé, hay un intelecto doble, por así decirlo. A la vez que se piensa, piensa. Y es importante porque como el uno era uno, también es menos perfecto el intelecto, porque no es un intelecto, sino que aparte de ser un montón de seres ininteligibles que se piensa, que son intelectos, también es doble el intelecto, porque a la vez que se piensa, piensa. Y eso lo hace menos perfecto. Y eso lo hace menos perfecto. Y sí, bueno. Entonces recuerden aparte, que es súper importante, que el intelecto entonces, lo único que hace es pensar, entonces es acto puro. Pregunta. Hay dos ¿Sí? hipóstasis. Hasta ahora sí. Ah, ok. Pensé que me había olvidado alguna. No, no. Bueno, el intelecto intenta imitar a lo uno. Se maneja, a ver, si el Dios es perfecto, si el Dios se emana, si el Dios
se intuye, el hombre, en la medida digamos que es el hombre, el intelecto, en la medida de su posibilidad, va a tratar de imitar a ese uno perfecto. Y acá toma como más importancia la tercera hipóstasis, que sería la del alma universal. Esta tercera hipóstasis tiene dos partes, una racional y otra sensible. La parte racional está en comunicación directa con lo inteligible, lo inteligible del intelecto, la inteligibilidad del intelecto, como le quieran decir. Y es la que desea la perfección. La otra parte sensible del alma universal, que no es racional, está conectada a la naturaleza. Pará, ¿dónde me re perdí, boludo, perdón. ¿En qué parte estamos? Tercera hipóstasis. ¿Te perdiste? ¿El mundo corpóreo? ¿Eh? No, me perdí mal entonces. Un abrazo, Cris. Ojalá que sirva y después te pasen la grabación. No, todavía no llegamos a la parte sensible, digamos. Sigamos con esta. Uno, intelecto, sería la primera y la segunda hipóstasis. Ahora vamos a la tercera. La tercera es la hipóstasis del alma universal. El alma universal tiene... En el texto está como la segunda, la universal. ¿La qué? En el texto lo tengo como la segunda, la de la universal. Claro, pasa que la primera hipóstasis sería el uno, la segunda el intelecto, ¿no? Y después ahí la tercera vendría el alma. Depende, capaz que el profesor me lo dio así y capaz que en el texto dice otra cosa, no sé. Pero tengo el movimiento. Después hay que... después chequeen con el delirio de que no, yo lo entendí como Jorge. Así lo entendí. Yo también lo entendí de esta forma, ¿eh? Ojo, capaz que el profesor la erró en la explicación. Claro, igual la onda es entenderlo y después, bueno, de última vamos al texto y vemos. Claro. Sí, Claro, que nos expliquen. Sí, pero por eso yo estaba mareado, pero ya está, ya me ubiqué. Listo. Podemos seguir. Capaz le erró con Wikipedia, el profe. Viene lo uno, el intelecto, y ahora el alma universal. El alma universal se parte en dos. Una es la parte racional, que se conecta con el intelecto en tanto inteligibilidad, y la otra, que es la parte sensible, se conecta a la naturaleza. Hasta ahí vamos. Sí. A diferencia del intelecto, el alma universal no crea, no genera un acto. Lo que hace es ordenar lo sensible. Y después la naturaleza sería el último destello de racionalidad. Que trasciende. Espera, ¿cómo sería que ordena lo sensible? Tranca. Vamos, tranca. Okay. Y después, la naturaleza, abajo, sería la última conexión que tiene lo uno en tanto racionalidad. La naturaleza, aparte de racionalidad, muy poca, la cuestión de la degradación, ya va a tener materia. Es una materia que es amorfa, que podemos llamarle como no ser. Acuérdense en la escala de Aristóteles.
El primer motor inmóvil hasta la forma más degradada. Primero, ¿qué había arriba de todo? El qué puro. ¿Se acuerdan? Sí. Va, en realidad no, porque si no te lo diría, pero... No me acuerdo. Un dios, no sé. Algo Ah, No, sí, no Había, me acuerdo. algo sí, pero no, la verdad que yo no lo estudié en profundidad, así que no. Pero ya igual sí, está. explicarlo. Lo más bajo de todo es la naturaleza, es la materia. Y arriba de todo está el primer motor inmóvil. Es bastante. Va por ahí la cosa también. Este pensamiento. No es nada original este tipo, ¿no? Claro que él pone como primer motor a un tipo de dios, pero no un religioso ni nada de eso. No, Como Plotino tampoco. para Todavía que no no está. remonte a lo infinito, decía. Un encadenamiento al infinito. ¿Qué cosa no? Ahí me perdí. Bueno. O sea, como primer motor, si por último pone a la naturaleza como causa, algo así, lo pone a un tipo de dios, por así decirlo. Lo que me acuerdo. No sé qué dijo Marco Telo. Bueno, sí. Pasa Bueno, de que. ya fue. No, pero Aristóteles estaba enmarcado en un tipo de filosofía que es medio. De dogmática que está como a un toque alejado. Que este muchacho es un tema. Estoy buscando algo más ahora del coso, pero no encuentro. De la parte racional del alma universal. No encuentro, yo tengo que tener otro. Bueno, piensen igual de la cuestión de que si bien él no asocia, ¿no? Por ejemplo, no dice uno, Dios, intelecto, no sé, intelecto, Las hombre, personas. parte racional del alma universal sería, no sé, animales. Siguiendo el esquema aristotélico podrían ser las mujeres, lamentablemente. Después la otra parte serían los animales más abajo y después la naturaleza misma. Digo, es como que podría ir de ese lado. Si bien es neoplatónico, la ordenación, el orden que hace del la conjugación que hace con Aristóteles es como bastante evidente, ¿no les parece? Sí, ahora sí. Yo la verdad, chicos, no tengo mucho más que me ha llevado Bobadilla. ¿No? Yo creo que esto ya es bastante quilombo como para, ¿no? Como para Sí, seguir. podemos hacer ahora cómo se diferencia esto con un poco de San Agustín. Podría ser. Bueno, ¿ilustra un poco esto o es más quilombo? No, sí, a mí me recibió. No, sí, sí, no. Ilustra esto. Posta. Entonces, recuerden la cuestión de la entelequia, el ente y la existencia que se relacionan con estas tres hipóstasis. ¿Sí? En realidad, igual, ahora que me quedo pensando lo que dice Emi, puede ser de que o de que en realidad yo no me confundí, porque lo tengo acá, estoy leyendo del apunte que tomé, de que Bobadilla le haya puesto primera hipóstasis al uno, cuando en realidad tal vez la primera hipóstasis era el intelecto, la segunda es el alma universal y la tercera la naturaleza. No sé, pienso ahora. O tal vez el único la primera hipóstasis es el uno, la segunda el intelecto, la tercera el alma universal y la naturaleza queda por fuera. Eso no me lo acuerdo, habría que ir al texto. Después te paso el texto, te muestro, José, pero es, es como habíamos dicho recién, al menos acá en el texto, ¿eh? Yo estoy con el texto en la mano y está así. El uno al Queda ahí en eso. Sí, yo tengo los textos acá, pero no sé si perder tiempo en eso ahora. Me parece más una cuestión como.
No sé. No, estaría bueno plantear ahí un poco ahora lo de San Agustín, o qué sé yo, para agilizar un poco por ahí. Bueno, no sé qué opinan los chicos. Sí, como quieran los chicos, no sé. Como quieras vos, José, si tenés tiempo, si querés. Si no, lo dejamos otra reunión, como quieras. No, no, todo bien. Yo aquí estoy. Eh, Bueno, Entonces sí, marcamos esas pequeñas diferencias que hay con San Agustín. dale. Pensemos igual en algunas cuestiones que pueden llegar a ser líneas conductoras, ¿no? Pensemos de que al igual que en esa degradación, la materia, que es lo que está más abajo, más degradado, es lo que carece. Uy, se colgó. Me parece que sí. Sí. Qué telecentro de mierda. De bien. Pará que se colgó, De que la José. materia... Se te está ¿Ahora colgando. volvió? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Apago la cámara, ¿no? Claro, capaz sacándote la cámara. Dale. De que en esa cuestión degradatoria, lo uno también, recuerden de que en el sistema platónico, lo más verdadero, también representaba el bien. Entonces, la materia, tal vez, también, perdón, al carecer de ser, también, recordemos que la naturaleza era, al no tener forma, al ser pura materia, era no ser. Y también carece de bien, ¿se entiende? En general, los filósofos cristianos usan esta forma para explicar el mal. ¿A qué vamos? Imagínate que si decimos, Dios creó todo. Y bueno, Dios creó el mal también, Dios creó el diablo. Es complejo también. Es una situación que a ellos se le presenta como un nodo. Entonces, presentan al mal como la carencia del bien, como privación del bien. Sería como la metáfora del ángel caído. O sea, ¿qué es el diablo? Y el diablo en realidad era un ángel que se apartó de la propia, del camino de Dios. ¿Por qué? Por seguir sus instintos, sus placeres. Esa es la explicación que en general se tiene del mal, filosóficamente, en los filósofos cristianos. Que nace desde esa degradación de la naturaleza en el uno. Y claro, ¿qué es lo que no tiene bien? ¿Qué es lo que carece de bien? La naturaleza. ¿Y a qué está ligada la naturaleza? Y a lo mundano, a lo terrenal, a lo sensible. Claro, porque la natural... A ver si ahí está la cuestión. A ver, hay dos cositas ahí que no puedo hilar. Primero, vos dijiste que la naturaleza es lo último, la última, digamos, degradación de esta cuestión del uno, ¿no? Sería el último destello de racionalidad que trasciende a lo uno. Ajá. Así como bien, bien hincha pelota. Está bien, no, sí, está bien, para entenderlo. Y ahí vos estás diciendo de que eso lo agarran los cristianos para explicar el mal. Sí, que en general tampoco es una cuestión original de Plotino, ¿no? Sino que viene de toda una tradición griega, de que el mal suele explicarse como privación del bien. Y esto de la mano del análisis de Plotino. ¿Por qué? Porque si la naturaleza es algo que tiene más materia que forma, es no ser, ¿qué le falta? Y le falta ser. Entonces le falta bien. Ah, O sea, Ajá. carece de ser, carece de bien. Entonces, claro. por eso, pensemos a mí me sirve posta, en los refranes de las abuelas, ¿no? Posta que ahí se ilustra, no por flashearla, pero se ilustra un poco el sentido común y todo eso. En general, cuando uno lo asocia o sea, es medio fuerte, pero es la única que se me ocurre ahora para no divagar. ¿Cómo se defiende a un violador? Y bueno, no pudo controlar sus instintos, digamos.
hay algo propio de la animalidad del ser humano que supuestamente explicaría por qué se cometen ciertas atrocidades. Esta es la idea cristiana de la privación del bien. Ahí vamos. O sea, el bien le es privado. No, no es que Dios creó el mal, sino de que el bien es algo que le faltó a esa persona por irse como el mismo diablo y por irse de la mano de Dios, digamos. Che, ¿no había un poco de esto? Por ahí estoy refrayando. ¿Qué? No había un poco de esto, creo que en Sócrates, que decía de los excesos. Por ahí estoy refrayando. ¿De qué? Que hablaba de los excesos. ¿Quién hablaba de eso? Aristóteles hablaba del justo medio. Ahí está, del justo medio, punto medio, es verdad. Sí, puede ser. Sí, la ética griega pasa por. Es lo que te decía. En realidad, el mundo medieval, temprano, como Agustín y todo eso, conocen la cultura griega mediante ciertas traducciones. Y una de las traducciones fue Plotino. Después, más adelante, se recuperan los trabajos originales. Pero sí, a full. O sea, está inmiscuido todo ese pensamiento en la cultura griega. O sea, y aparte pensemos que la cuestión de que de la naturaleza surjan los males es porque es lo más alejado a Dios. Entonces Dios está impune y la naturaleza está no contaminada, sino de que carece de esa relación tan cercana con Dios. Es lo sensible, la apariencia, lo más lejano de la idea. Sí, yo lo vi mucho en Heráclito también, que al explicar el ser y el no ser y cómo estos, eh, cómo están unidos, ¿no? El ser y el no ser. Creo que el Cordero decía que él explicaba decir, Heráclito decía que estaba tan presente que para explicar al ser es precisamente, o para explicar al no ser es precisamente ausencia del ser, decía. Como que siempre está presente esta cuestión y es una idea bastante, yo por lo menos lo veía ahí, recién en Heráclito. Puede ser. Heráclito igual rompería un poco igual con esta cuestión. Porque vos pensás de que cuando te habla de la armonía de la guerra va a surgir la paz o cosas por el estilo, del fluir y de la cuestión dialéctica, y este esquema no sé si tendría mucho sentido. Digo, como para no confundirnos. O sea, viene de la tradición más parmenidia, me parece, de la tradición más socrática media, de ciertas cuestiones de Aristóteles, del pitagorismo, capaz. Esto lo explicás del esquema este de Plotino, pero en análisis de lo que hacen los cristianos, o nada que ver. No O sea, entiendo. se me mezcla un poco. No, pero O sea, todo explícame. esto que decís que la naturaleza es lo último de toda esta cadena Sí. y que carece de ser y por lo tanto tiene no ser y por lo tanto no tiene, también carece de bien. Ujú. Estás tratando de explicar que tiene cierto mal y esto es lo que toman, lo que dicen los cristianos. Nada que ver. Claro, de cómo estamos tratando de conectar el pensamiento Ah, de de ciertos filósofos cristianos. ahí está. O sea, que los cristianos analizan esto y lo toman. O sea, toman esto que analizan por su lado. Sí, digamos de que, recuerden de que toda la idea de los padres apologetas, ¿qué era? Era poder ampliar los auditorios de donde iban a salir no sé cómo diría, a misionar, no sé, es una palabra un poco anacrónica, la cuestión cristiana a otros pueblos de que no eran el judío, digamos, porque el judío, y no, ya llegó el Mesías, se acabó.
En cambio, otros pueblos, como el griego, como empiezan a necesitar tener otros tipos de argumentos, a ligar los tipos de pensamiento. Y a partir de eso, se da después toda una cultura de la reinterpretación, en donde, y sí, vos cuando querés, no sé, si yo quiero hacer una conexión ahora entre, pensemos en ese momento, en el cristianismo, y lo quiero explicar desde el lado de la antigua filosofía griega, y se van a ver influenciadas tanto una como ambas. O sea, en esa necesidad de establecer nuevos parámetros para convencer a otro auditorio más ligado a los griegos, a ese incipiente imperio romano, se fueron necesitando este tipo de herramientas. Y a su vez, no es que vos agarrás la herramienta y decís, bueno, voy a usar la filosofía griega para esto, que a la mierda. No, también se vieron influenciados por esa filosofía griega. Y eso es a lo que va. Ok, ok. No sé si de Plotino les parece algo más. Después hay un par en el texto que ciertas características, pero parece que sería más quilombo. Creo que explicar esto y después conjugarlo con lo del texto me parece como más copado. Habla de lo trascendente, del autocreador, de que es, no sé, me parece que es medio como enroscado ahora. Yo creo que se entendió bastante todo. Está bueno como para ir encarando los textos de Platino. Me parece bien, buenísimo. Claro, última duda acá con Plotino. Sería Sí, como un traductor de Platón, porque después San Agustín, como dijiste, cuando habla de Platón en sí habla de Plotino, ¿no? claro, sí, sí. Tampoco Hablando sería siempre del Platón medio. hizo como una teoría propia, neoplatónica, tenía cierta originalidad, pero después, cuando San Agustín va a hablar de los textos platónicos, va a hablar de las Eneadas de Plotino. A eso. O sea, Ahí el está. conocimiento bajo va a conocer a Platón por Plotino. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, me- Le metemos un poquito a San Agustín. Al Yo me menos dos. acuerdo que me acuerdo de una de las mayores diferencias es que como que San Agustín tomaba diferencias con Plotino, ¿no? Así habla de Dios como creador. Ahora sí, y no al uno como creador, Sí, ¿no? obviamente. Ya San Agustín, como el nombre lo indica, es un santo beatificado por la iglesia. Entonces ya era un tipo que escribía para y con el pensamiento cristiano. Hay un libro muy interesante que se llama Las Confesiones de San Agustín. Es muy interesante y la verdad es que es necesario tenerla. No sé, yo todavía soy de los libros en papel, ¿no? Y más ahora, loco, te hace mierda en la computadora. Las Confesiones de San Agustín están muy buenas. Y en general, el libro 10 ilustra mucho. La idea confesional de San Agustín va a ser como bastante tomada después en la filosofía contemporánea. ¿Por qué? Por la cuestión de la palabra. Es una confesión que él le hace a Dios. Entonces, en la confesión hay un acto performativo, por así decirlo, en donde el ser que se confiesa lo que hace es transformarse mediante la palabra, ¿sí? Es un texto que está bueno para elaborarlo, así que si lo pueden conseguir, Algo, algo tenemos acá de las confesiones. seguro el Mando libro 10. pues, Pero bueno, pero algo hay. digamos de la creación. No, bueno, entonces la preocupación de San Agustín es teológica, ya está hablando, ¿por qué? Porque hay una cuestión teológica. ¿Se acuerdan del texto ese que
las posibilidades de la filosofía cristiana, y bueno, él ya hace una filosofía cristiana o una teología. La preocupación y con lo que él está discutiendo, entre comillas, con Plotino es, advierte de que existen ciertas formas o seres que ahora existen y antes no existían. ¿No? O sea, en palabras, tratando de explicar el cambio. La pregunta ¿es posible entonces crear de la nada? Porque recuerden el uno, la emanación, está todo el tiempo emanando, está todo el tiempo creando, entre comillas. Esta cuestión también va a ir en contra del Génesis cristiano. El Génesis cristiano, ¿qué dice? De que Dios, los primeros días, no me acuerdo ahora, creo que en los primeros 7 días creó el mundo y después descansó. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. No está todo el tiempo Sí. creando, emanando. Hay una tensión constante ahora. Entonces él se pregunta por eso, ¿no? Es muy importante entonces en el análisis de San Agustín la temporalidad. Va a ser muy importante el tema del tiempo. Y el tema del tiempo después va a agarrar Heidegger y el existencialismo, también de San Agustín. ¿Qué tipo de temporalidad se constituye en la mente divina? O sea, ¿hay tiempo en la mente de Dios? ¿Por qué? Porque él advierte que hay cosas que antes no existían y ahora existen. No sé si solamente él se está refiriendo a la naturaleza misma o a, no sé, inventos del hombre o qué sé yo. Entonces, digo, si hay cosas, si hay cosas que antes no y ahora sí, hay un futuro, hay un plan, hay un tiempo en la mente de Dios. Son preguntas. ¿Me bancan 2 minutos? Que me soplo la nariz y vengo. Ya me está agarrando dolor de cabeza. Che, pregunté en el grupo si el profesor de psico había mandado algún trabajo más, porque a mí no me aparece ninguno, capaz que, no sé, algún error de la plataforma, ¿saben ustedes? No sirvió, no subió ningún trabajo. Lo único que estamos haciendo es los textos que nos manda, que creo que no los sube por el campus, sino que los manda vista al grupo. Sí, Esos sí. textos los analizamos por clase, son recortitos y lo explica bastante bien. Y dijo que el único trabajo, por así decirlo, para el cierre de la cursada sería como que le recomendemos una película en el cual, o él nos, si no nos sugerimos ninguna, él nos va a dar una película para que nosotros, a través de todos los textos, podamos reconocer los componentes que se encuentran en esa película. Bueno, listo. Gracias, Lucas. No, de nada. Seguí, sí, José Luis. Gracias, querido. Ahí está. Bueno, habla un poco de las criaturas, pero vayamos a lo importante. Para San Agustín, entonces, solamente existiría Dios, no existiría esas hipóstasis, ¿no? A diferencia del otro tipo que estábamos hablando antes. En la mente de Dios es donde estarían todas las ideas, las formas puras. Las cosas tratarían entonces de imitar a esos modelos, a esos ejemplos que estaban en ya la mente de Dios, ya no hay más hipótesis. Después hay un concepto que es materia prima, que va a marear un poco. La materia prima es lo que Dios crea de la nada, digamos, lo que Dios crea. Él advierte que va cambiando esa materia prima. Agustín plantea entonces de que Dios no crea materia prima sin forma. ¿Se entiende?
Quizá podría ser una explicación, tipo como, bueno, lo que existió, lo que no existió antes y lo que existió ahora es porque lo creó sin forma y después va tomando forma. No, 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 no. Él crea materia y forma juntas. O sea, crea cuestiones materiales que están en la corporalidad, digamos. Entonces, para defender esta fórmula, y esto sí es importante, habla de lo que en castellano la traducción sería razones germinales. Esta cuestión la va a rechazar Tomás de Aquino, pero van a influir un montón en la filosofía medieval. Estas razones ¿Cómo se germinales, llamaba? Perdón. no me acuerdo en italiano, en cosas como era, rationes germinales, no me acuerdo. Para que lo voy a buscar por si lo llegan a encontrar así en el texto. Acciones seminaris, creo que era. Sí, sí, va por ahí. Perfecto. Serían gérmenes o potencias invisibles de las cosas, creadas por Dios en el principio y que luego se van desplegando temporalmente. O sea, él cree que Dios creó todo en un principio, creó todo de la nada, creó todo como lo dice el Génesis. Ahora, él cree de que existieron ciertas cuestiones. Pensamos de dónde viene la palabra germinales, viene de una semilla, como el germinador. Entonces, él creó como esas semillas que iban a explotar, que iban a dar sus hojas, sus frutos en el momento que él creía que iba a ser el momento perfecto o necesario. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Acto y potencia Entonces, sería. ¿Cómo? Se me ocurre acto y potencia, sí, sí, igual es como decís vos, es como que la semilla que luego va a ser árbol. Seguramente. Sería un acto desde adentro. O sea, un acto que estaba contenido de forma incoada. Viene la palabra de ahí, como de incubar, ¿no? Está de forma incoada. Entonces, que Dios lo que hace es explotar, no las hace explotar, perdón. Él las puso en la tierra, por así decirlo, y luego explotan en el momento que él dijo que debía ser. ¿Sí? O sea, oh, no, no, no. ¿Cómo? No, iba a decir algo, pero va a complicar la explicación. Sí, sí, sí. Decilo, boludo. ¿Sería que tendrían algún tipo de destino o algo así? Que lo determina alguien superior, que es él. Pues si no, tendrían algún tipo de independencia, algo autónomo. Totalmente, no. Independencia, no. Algo así, sí, sí, sí. Si lo queremos decir por ese lado, habría algún tipo de destino. ¿Por qué? Porque están destinadas por Dios. Claro, ahí está. Entonces, volviendo a la cuestión de acto que decía Jorge, podemos decir de que en determinado momento, el momento que Dios haya creído, en el momento de la creación que era el necesario, se pone en acto esa sustancia. O sea, le dio una forma de germen, como dijimos antes. Eso es lo que, y hablando en esto también que decía recién Lucas, hay una temporalidad que tiene un destino final. Él no dice destino final, sino le dice destino final de una película, ¿no? Pero no le dice destino final, sino fin último. Es una visión entonces teleológica de la historia. Hay un final progresivo. Pensemos también en la cuestión de la parucía que habíamos dicho antes. Toda la historia sería una historia evolutiva ascendente hasta el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Al igual que Marx sostenía de que
Toda la historia es una historia ascendente hasta el momento de la venida del socialismo, del comunismo, perdón. Es una visión escatológica, o sea, las cosas se van a dar por sí mismas, por peso propio. No, el ser humano no tiene más que participar de forma de espectador, digo. Entonces, ojo, es una historia que a diferencia del judaísmo se hace carne. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Esa diferencia la tenemos que tener. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Jesucristo, o sea, el Dios crucificado, el Dios hombre, el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de ese Dios que se suele ilustrar con la barba blanca. Es un Dios que es puro acto, digamos. Repetí eso, eso no. La diferencia entre Dios y Jesús sería Dios Padre, Jesucristo, Hijo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de ese Jesús. La palabra cristianismo, ¿por qué viene? Y porque es el Cristo que viene. O sea, para los judíos todavía están esperando a Cristo. Entonces, para los cristianos no, son cristianos porque creen en Jesucristo como el Mesías. Claro, lo emanó, así como el uno emana al intelecto, emanó a Jesús, Sí, algo así. sí, ponele, no sé. Ahora igual recordad de que ya en San Agustín no hablamos más de emanación. Ah, ok, listo. Ya se crea de la nada. ¿Y quién habla de Cristo entonces? Perdón. ¿Quién habla de Cristo? San Agustín. San Agustín ya es cristiano, o sea, porque ya era cristiano, era teólogo, o sea, ya creía en Cristo, porque creía en Jesús, porque en cambio Plotino no, o por lo menos no lo hacía de una forma que nosotros tengamos registro. ¿Pero por qué marcaste la diferencia entre Dios Padre y Jesucristo? Porque dije de que la historia se hace carne, ¿en quién se hace carne? Y en el Hijo de Dios, en Cristo. Entonces, quiero diferenciar bien la idea de Cristo, de que a veces suele ser confuso, de que le decimos Cristo, Dios, Jesús a todo, ¿entendés? Y acá no, acá ya tenemos que empezar. Como es el primer filósofo cristiano que estamos como tocando de forma, no sé, disciplinar, ponele, ya no podemos decir Dios a todo. Dios es una cosa, Jesucristo es la otra. A eso voy. Claro, hace una diferencia de concepto. Ahí, nomás. Capaz que es una boludez y yo la estaba enroscando al pedo, pero no sé. No, está bien. Por si alguno no fue, qué sé yo, a la iglesia, nunca tuvo nada de ese contacto. Parece que no fuiste a ningún lado, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Vos fuiste? Yo soy Bart Simpson, boludo. No. Nada. Pero bueno, nada. Entonces, hay una historia hecha carne. Es lo que ya habíamos hablado. Entonces, estas razones germinales no son pasivas, tienen un desarrollo de acuerdo con el plan divino. Obviamente, acá esto lo pone Bobadilla, pero me parece bastante bolas triste, hay una diferencia, obviamente, con el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo, que es la teoría darwiniana, es una cuestión por azar, no es que ¿por qué sucede la historia? Y por azar, no hay una cuestión, un plan divino, ¿sí? Claro, eso lo explicó y yo te juro que no lo entendí. Y el chabón tenía menos ganas de explicar que no le quise ni decir ni chao. Claro, porque tal vez lo tiró así y se no le va siguiendo el hilo, o él no va como haciéndose llano. Lo que entendí es que como que Darwin contrapuso esa idea de la que tenían la iglesia, ¿no? Con esta idea de la evolución y todo eso. Lo La que teoría pasa es de... que hay tres autores que
Ahí está la teoría de Darwin del evolucionismo, Lamarck y Limao o Linneo, algo así. La de Darwin, bueno, que somos provenientes de otros animales. Después están las otras dos que dicen que nosotros tenemos un punto de origen y no nacemos, no es que surgimos ya humanos, como decía la iglesia, ¿no? O sea, tenemos un punto de origen en común. Todo ser animal, animales, plantas, todos tenemos un... Y después, bueno, creo que la otra teoría, no me acuerdo. Pero tengo entendido que sí. Hace mucho que no veo esta mierda. Yo me acuerdo desde que la diferencia más tajante entre Lamarck y Darwin, que nos pueden, es que Darwin lo que decía era de que en la evolución de las especies había ciertas cuestiones que eran transmitidas de generación en generación, ciertas alteraciones, que lo que hacía era cambiar, no, estoy queriendo no decir eso y lo digo, que lo que hacía era entonces los sujetos que tenían esas pequeñas alteraciones, sujetos no animales, lo que sea, esas pequeñas alteraciones se iban adaptando tal vez, ¿por qué? Porque esas pequeñas alteraciones les hacían como ser más aptos, por ejemplo, no sé. Claro, la selección natural era como que decía, las generaciones que sobreviven lo hacen porque desarrollaron herramientas que hacen que sobrevivan, digamos, ¿no? Entonces, el problema es deja ¿No más... lo decía Lamarck? desarrollo. Sí, Mical. No, pensé que eso lo decía Lamarck. Para mí, Lamarck lo que decía era que en realidad cambiaba. Había como ciertos cambios que se daban y en realidad no se dan cambios. Lo que se da es, por ejemplo, capaz que a mí, no sé, ahora tengo una cuestión que ahora el coronavirus no me afecta a mí. Es una cuestión azarosa. Yo no cambié nada. Fue de pedo. Entonces se mueren todas las personas, menos los que tienen esta cuestión, como yo, de que no se muere por coronavirus. Yo no soy un ejemplo, porque yo me puedo morir tranquilamente, pero es un ejemplo pelotudo que estoy poniendo. Entonces, no hubo ningún cambio. O sea, hubo una cuestión de que hubo una pequeña variación que tenía un sujeto y que no tenía el otro, que hizo que se adapte al ambiente, a las circunstancias. Lamarck hablaba de una cuestión de cambio. Después hay otro que se llama Plotkin, no sé si era el que decías vos, de que en vez de selección natural y supervivencia del más apto, hablaba de una cuestión más de comunidad, por así decirlo, que estaría mal dicha, de colaboracionismo, digo, entre los distintos seres. Pero no nos matemos. Acá la idea es entender de que el problema entre la diferencia entre las razones germinales es de que acá hay una providencia para San Agustín que dice, acá va a pasar lo que yo quiera que diga, Dios, ¿no? En cambio, el azar va a ser lo importante para la teoría de la evolución. ¿Sí? Sí. Sí, igual nos Sí, fuimos sí, por los sí. ramas. Mal, sí. ¿Por qué tengo anotado que es un preanuncio del coito cartesiano? ¿Qué? No, eso te habla de San Agustín, la frase que dice Emi. Ah, Eso claro. de que yo me equivoco y no sé qué cosa. Esa frase. Si yo me Y equivoco, Fac- existo. Víctor. Ah, sí, la afirmación de la conciencia pensante. Es eso. Eso sería otro tema. Pero hasta ahí sería, lo que vimos es la creación que se da de la nada, a diferencia de Plotino, que se daba por emanación. Y entonces está la cuestión de la temporalidad en la creación, en la mente de Dios. ¿Sí? Sí. Hola. Coya. Pasemos otro. Son las 10 ya. ¿Tienen un rato más o pasamos otra? No, yo ya me duele mucho la cabeza. Sí, a mí Perdón. la verdad que ya no me da Ya no hay más. Sí, yo quiero también cortar un poquito, bueno. Tengo que ir a comer. Porque yo Perdón, también. José, si te frenamos. Pero no hay más, boludo. No, pero bueno, después ponemos otro día o lo que sea y si quieren seguimos. Así que Sí, Bueno, dale, el lunes no gracias. habían dicho también que para aprovechar. ya, otra razón. Dale. Sí, podemos aprovechar y seguimos con esto. Bueno, yo los dejo. Dale, chicos.
Nos vemos. Sí, cortamos acá.